quiero un tema que es muy polémico. Los residentes y todo el servicio ya lo conocen. Hace más de un año presentamos un programa de residencia en neurocirugía a las autoridades del Ministerio que nos lo pidieron. Y como ocurre en este país, todavía no hemos obtenido ninguna respuesta. No va bien. No hemos obtenido ninguna respuesta. Estamos con la troncalidad, todos ustedes saben lo que pasa con la troncalidad. Estamos ahí en un stand-by, en una espera indefinida. El tema del programa de residencia basado en competencias es un tema muy importante. En esta charla voy a considerar las razones para implantar un nuevo programa de residencia, concretamente basado en competencias, frente al modelo clásico de apprenticeship, C1, D1, Teach One, ¿no? Que está en crisis por diferentes motivos. Hablaré del diseño del programa basado en competencias y de la evaluación del residente, del staff docente y del programa, que es crítico. Estos programas se basan sobre todo, o tienen su núcleo fundamental precisamente en la evaluación. Es lo que les diferencia de los programas convencionales, o que hemos utilizado hasta ahora, basados en proceso. ¿Por qué se implantan nuevos programas de residencia en los países más desarrollados desde el punto de vista docente, Estados Unidos y otros? Por las exigencias de fiabilidad, esa palabra inglesa, accountability, responsabilidad, fiabilidad y eficiencia del profesional en el siglo XXI. Esa exigencia hace el público, la sociedad civil, y está claro que hay que superar la estrategia del modelo de aprendizaje clásico, desde que se introdujo la residencia como sistema de aprendizaje en el Johns Hopkins hace más de un siglo. Esta fiabilidad hace que agencias y boards diferentes, la Accreditation Council for Graduate Medical Education, los canadienses, el board inglés, exigen que el nivel de competencia que vaya a tener el residente quede perfectamente predefinido en los programas y que la adquisición de esas competencias tiene que ser medida. Entonces, la evaluación del residente es la base de este tipo de programas. Las estrategias de diseño e implantación de estos programas, los puntos más importantes son la participación inexcusable de todos los agentes implicados. El proyecto de la troncalidad, yo realmente no sé, a pesar de haber meditado mucho y leído sobre el tema y perseguido el tema, no sé bien quién lo ha hecho, el proyecto de troncalidad español. Dice que lo han hecho unos expertos, pero no resultan identificables ni en el propio programa ni en ningún otro sitio. Entonces, tiene que participar la administración, decídense los ministerios, los empleadores, las sociedades científicas. Nosotros, la Sociedad de Neurocirugía, no hemos participado más que para presentar unas alegaciones que no han sido respondidas. Deben participar sobre todo los residentes y algún que otro agente. La implantación de estos programas debe ser flexible, como veremos después cuando hablemos de la ACME y el intento en Estados Unidos de implantar estos programas, que está muy avanzado. No se puede intentar implantarlo de la noche a la mañana, sino que toma una serie de años para que la adherencia sea adecuada. Hay que aceptar que hay una variabilidad en el ritmo y grado de implementación. Hay que definir los métodos de instrucción de manera precisa y la evaluación objetiva estructurada que vamos a aplicar. Y definir también los criterios de evaluación del staff docente y del propio programa. Ustedes saben que en los programas por proceso que hemos utilizado no evaluamos ni al staff ni al programa. Los pasos para el diseño del programa son los que ven aquí. Definir el tipo de residente, en este caso no de estudiante, sino de especialista, propósito global del programa, de acuerdo con unos estándares que pueden ser los de la World Federation o diferentes agencias. Determinar los objetivos de aprendizaje, esto es, el mapa de competencias, las experiencias educativas, los métodos de enseñanza-aprendizaje, las estrategias de retroalimentación y después la evaluación del residente y la evaluación del programa, identificando los destinatarios de esa evaluación, los métodos de evaluación y cómo los resultados deben influir en el programa decididamente, no quedarse ahí muertos. Pongo esta diapositiva, no se asusten, no la vamos a ver entera, porque refleja los pasos que recomienda y que por supuesto no han sido seguidos en la evaluación del programa de troncalidad en el Training Board para la educación del posgrado en Inglaterra. Todos los interesados deben estar implicados. Tenemos que decidir
quién está de acuerdo y quiénes decidieron que es así. Vamos a definir los contenidos del aprendizaje, la secuencia de aprendizaje, las competencias, los intended outcomes, ¿verdad? ¿Qué debe saber, entender, describir, reconocer y ser capaz de ejecutar el residente? Debemos de definir el modelo de aprendizaje que es basado en la experiencia clínica. Mañana hablaremos de este paradigma. Y las experiencias de aprendizaje, el abordaje holístico, el abordaje en el contexto clínico. Debemos definir cómo vamos a supervisar y administrar feedback, ya que estos dos elementos son los que influencian más el aprendizaje de los residentes. Y finalmente, repitiendo un poco la diapositiva anterior, definir cómo vamos a implementar el currículum y cómo vamos a comprobar que la implementación está siendo adecuada. Y después definir la revisión del currículum. No sé si este chisme funciona, perdón. Sí. Y aplicar los resultados sobre el propio currículum. Dos nociones. El año pasado hablamos un poco del grupo Task Force de la enseñanza basada en competencias. Este es el grupo de expertos internacionalmente reconocido que lidera todo este asunto, que define la competencia como una habilidad del profesional médico observable que integra múltiples componentes como el conocimiento, las habilidades, los valores y las actitudes. Se define que es una cualidad personal, no es una acción, y que debe ser usado como la competencia debe ser usada como la habilidad para hacer algo con éxito, y que debe ser observable y por lo tanto mensurable. Y estos expertos definen los currículos basados en competencias como un proceso de diseño, implementación, en medición y evaluación de un programa basado en competencias, en resultados, y que utiliza un mapa estructurado. Estos mismos expertos nos recalcan estos puntos de que estos programas realmente cambian todos los niveles del entrenamiento, de que en la base de estos programas está que el residente, el aprendiz debe de aplicar su conocimiento al paciente de una manera competente, de que la evaluación es la base, la piedra angular del programa, de que el feedback frecuente es esencial y de que el desarrollo de los supervisores clínicos la formación de los evaluadores clínicos es crítica, como veremos al final. Los mapas de competencias. Las competencias deben ser especificadas en mapas de dominios competenciales. Competencias nucleares que se dividen en otros más detallados, competencias parcelares o subcompetencias. Aquí tienen diferentes agencias, esta es la americana, esta es la canadiense, esta es el General Medical Council. Ven que prácticamente las competencias mayores son más o menos, tienen diferente nombre, pero son las mismas. Conocimiento, comunicación, cuidado del paciente, profesionalismo, aprendizaje basado en la evidencia científica y mejora, y los sistemas de salud. Aquí se describen brevemente las competencias por la ACME. Recalcar que en Estados Unidos esto se hizo para el posgrado, pero que todas las escuelas de Estados Unidos han adoptado este mapa competencial para el pregrado. Y aquí tienen más o menos descritas en español en qué consisten estas competencias. Parece una obviedad, pero voy a leer muy brevemente. El conocimiento médico incluye el conocimiento ya establecido y el de nueva aparición en todas las ciencias biomédicas, clínicas, epidemiológicas, sociales y de conducta. El cuidado del paciente tiene que ser un cuidado apropiado, compasivo y efectivo, que no solo interese al individuo, sino también a la comunidad. La comunicación, intercambio eficaz de información con el paciente, familiares, colegas y otros profesionales. El profesionalismo, ha hablado José Fernández Allen sobradamente de él, compromiso de adherirse a los principios éticos, aceptar las responsabilidades profesionales de manera decidida y mostrar sensibilidad para manejar todas las poblaciones de pacientes. El aprendizaje basado en la práctica, la investigación y evaluación del cuidado que se proporciona al paciente basados en la evaluación y asimilación continuada de la evidencia científica y mejora tanto del aprendizaje como del cuidado del paciente. Después la práctica, aprendizaje basado en sistemas, quiere que el residente tenga conciencia y dé respuesta al marco global
del sistema de salud y tenga habilidades para utilizar los recursos de manera óptima. Esas son las competencias nucleares. Voy a hablarles de parte del programa que, siguiendo los esquemas de los programas de residencia en Estados Unidos, pues elaboramos, como dije, para el subdirector general de personal de recursos humanos, y del cual no hemos obtenido respuesta todavía. Entonces, el nuevo programa y anexos incluye un anexo 1 con las competencias detalladas de conocimiento y cuidado del paciente, un anexo 2 con los métodos de evaluación del residente y un anexo 3 con diferentes apéndices. Ya un colega nuestro en Miami, en el 2010, al ser incluida la neurocirugía como una de las especialidades pioneras en la aplicación de este procedimiento por la agencia, por la ACME americana, ya en el 2010 elaboraron un programa nuevo de neurocirugía basado en competencias, del cual no lo voy a hablar. Pero sí decirles que en el anexo que nosotros más o menos hemos, no digo calcado, pero adoptado, pues se describen estas competencias de conocimiento y cuidado del paciente en los dominios básicos y los dominios específicos de la especialidad. Aquí tiene, por ejemplo, es también importante decir que se describen competencias referidas a 3 niveles de aprendizaje: básico, mediano, medio y avanzado, residente, a lo largo del curso. Aquí tienen un ejemplo de la competencia del nivel básico en patología vascular cerebral, con las subcompetencias que no vamos a leer. Y el anexo 2, que es lo fundamental en estos programas, de lo que realmente quiero hablarles, es la evaluación del residente, del staff y del programa. Los principios de que la evaluación dirige el aprendizaje y de que la evaluación mejora la enseñanza y de que lo que se mide mejora, lo que no se mide no se sabe si mejora o empeora, son críticos. Volvemos a la pirámide de Miller. Aquí tienen los instrumentos esenciales para la evaluación de la competencia de los residentes en estos programas, y también que hay que evaluar conocimientos de contextualización clínica, incluso, como decía Antonio García Burguillo, conocimiento puro también en los residentes. Es importante decir que la evaluación en estos programas no compete solo al tutor, tan olvidado en los programas, tan olvidado en el proyecto de troncalidad, que poco más y no se le cita, sino que compete a todo el staff. Esta es una labor global del staff. Las estrategias de evaluación de la competencia, inicialmente se usaron exámenes teóricos, observación indirecta, pero estos sistemas basados en la impresión del observador y aplicados de manera demorada tienen muy escasa fiabilidad y validez y están sometidos a múltiples sesgos que tienden todos a sobrevalorar la actuación del candidato. Esto es lo que estamos haciendo con nuestros residentes cuando les ponemos un 2-3 y todos los residentes del 12 de octubre sacan un 3, excepto 1 o 2 de anatomía patológica, ¿no? En los nuevos programas de evaluación, la evaluación es objetiva estructurada. Son test objetivos con juicios estructurados del supervisor docente. Vamos a ver las estrategias de evaluación, cómo se pueden plantear. El proceso evaluador se basa en obtener una acumulación de observaciones sobre la capacidad del residente para realizar una serie de tareas en los contextos clínicos, real o simulado, que se basa en que múltiples observadores registran un número amplio de acciones desempeñadas en diferentes etapas de la residencia y en diferentes contextos y momentos. Esto se llama principio de la triangulación, que en esencia dice que un instrumento determinado de evaluación mide más de una competencia mayor y cada competencia se evalúa con diferentes instrumentos en diferentes contextos, como hemos dicho. Aquí tienen un esquema del proceso de triangulación, las 6 competencias en azul de la ACME y los instrumentos que vamos a ver ahora rápidamente a continuación, que de manera interconectada evalúan esas competencias. Eso se llama triangulación. Vamos a ver los test escritos que se recomiendan, las pruebas de competencia clínica estructurada, los estudios de los informes que emiten los residentes, la llamada evaluación 360 grados por pares, colegas de la residencia, estudiantes de medicina, enfermeras, etc. Los juicios holísticos del supervisor docente con el curiosísimo, interesantísimo concepto de Trusted Professional Activities. Veremos lo que son, porque
están muy de moda, ya sabemos que a veces las modas son transitorias, y las escalas globales, las autoevaluaciones de los residentes. Los alumnos de Gregorio han hablado de autoevaluación. Y después, cuando se use el portafolio o el logbook. Los test teóricos de conocimiento puro y contextualizado pueden ser preguntas de multiple choice. Cada vez se dejan en favor de las preguntas o bien de respuesta corta, que son difíciles de corregir. La script concordance que ha tratado, porque así lo decidimos, Victoria, para que ustedes sepan, están en el candelero, se preconizan, nosotros no tenemos experiencia, son difíciles de elaborar, y en cambio sí tenemos experiencia con los de pareamiento múltiple. Aquí tienen una de pareamiento múltiple, ya antes mostrado unos ejemplos, son varias viñetas, una serie de opciones diagnósticas de las cuales puede ser elegida una para cada viñeta. La evaluación con pruebas estructuradas incluye el mini-CES, como saben, en su entrevista clínica, en la que el trainee es observado por el supervisor y en la que se evalúan, introducido por un gurú de la evaluación clínica, como es Norcini, se evalúan habilidades como recogida de la historia, el examen clínico, la comunicación, el juicio clínico, el profesionalismo, la organización del tiempo, el cuidado clínico global. Estos son los descriptores de estos dominios o de estas opciones. Aquí tienen una escala de satisfacción del residente o del estudiante, si es en el pregrado, y el que aplica el test. Entonces, este otro instrumento, la evaluación del paciente y el manejo del manejo, el examen del clínico del paciente y las propuestas de manejo, tienen esta estructura o este instrumento que es bastante complicado, en el cual al residente se dan una serie de datos previos del paciente para que los estudie en 5 o 10 minutos, después se da oportunidad, se pide que hagan análisis y la exploración, después se le proporcionan los datos de las analíticas y otros exámenes, aquí se le pide que solicite pruebas, aquí se le dan los datos de las pruebas que haya podido solicitar, aquí el paciente retorna al cuarto donde está el residente y discute el diagnóstico y desarrolla un plan de manejo con el paciente, explicándole los pros, las contras, los riesgos, etc. Después el paciente es entrenado para formular preguntas relacionadas con las opciones de manejo y finalmente será el supervisor clínico la oportunidad de formular una serie de preguntas preelaboradas sobre el caso al residente. Los OSATs, así se abrevia en inglés, son pruebas similares estructuradas que se basan en estaciones clínicas quirúrgicas y que están diseñadas para valorar habilidades técnicas de los residentes. Y aquí tienen 8 situaciones de 15 minutos que el Board de Cirugía americano utilizó en estos OSAT. Son estaciones con instrumental quirúrgico, con trozos de animales, etcétera, para establecer escalas globales con listados de tareas específicas que forman parte de operaciones. Se propone también examinar o valorar los informes que son capaces de emitir los residentes. Los residentes emiten informes, pero se propone verificar al azar 5 o 6, la calidad de 5 o 6 registros o informes por año. Donde se evalúa la organización y claridad del registro, los contenidos, están explicados con suficiente detalle los datos clínicos, falta cualquier tipo de información esencial, la consistencia interna de ese informe, tienen una secuencia lógica, o los registros, las discordancias o contradicciones o omisiones de esos informes, y después se da en este tipo de evaluación la oportunidad al supervisor clínico de que formule unas preguntas en relación con ese informe. La evaluación 360 grados está hecha por una serie de personas de la cadena sanitaria, que pueden ser colegas, como dije antes, enfermeras, y se les pide que comenten, que describan la conducta del residente, sabiendo que la información es privada y de que su nombre no será identificado, y se pide que valore la capacidad del residente para mantener la confianza, la relación profesional con los pacientes, las habilidades de comunicación verbal, su habilidad para trabajar en equipo con colegas, la accesibilidad, etc. No vamos a describir o a hablar de cada uno de estos ítems.
Entonces, la evaluación por colegas, en este caso residentes, que se llama Peer Assessment Tool, pues valora el buen cuidado clínico, la capacidad del residente para el buen cuidado clínico, con estas subcompetencias, el mantenimiento de una buena práctica clínica, su capacidad para relacionarse con los pacientes, para trabajar con los colegas. Es muy minucioso hablar de cada una de ellas, pero entienden el mensaje. La evaluación holística usa escalas de competencia. Estas se hicieron y se manejan sobre todo en las especialidades clínicas, medicina interna, se hicieron para medicina interna, y evalúan al residente en relación con las competencias mayores de cuidado del paciente, el conocimiento, y se utilizan escalas de Likert que van de 1 a 9. Aquí está muy bueno, aquí está menos bueno o muy malo, y se pueden aplicar fácilmente. Aquí tienen otras competencias, aquí otra escala en la que también muy parecida se evalúa de menos a más o de más a menos la recogida de información, registro de datos, interpretación de los datos, conocimientos, y después están las autoevaluaciones, de las que no vamos a hablar. Entonces, en el proceso de triangulación, en nuestro programa, hay que hacer constar, en todos los programas que hemos revisado, de servicios en Estados Unidos, pues cada uno de estos dominios competenciales hay que hacer una matriz en la cual se definen los métodos de evaluación y se dice cuáles son los métodos de evaluación de los que tenemos disponibles que conviene aplicar en el proceso de triangulación para evaluar esas competencias. No me voy a extender. En nuestro programa pusimos unos máximos y unos mínimos en función también del año de residencia, no solo de la competencia, y aquí tienen test teóricos opcionales, se pueden hacer todos los años, o como nosotros pusimos en los mínimos en el tercero y en el sexto año. Actualmente los neurocirujanos no pasan en la residencia ningún test de conocimiento, ni puro, ni aplicado, ni contextualizado. La observación directa con pruebas objetivas estructuradas se pueden en los minices aplicar en los primeros años, en cambio los PAMES y los OSATs en los últimos años. Las escalas globales de la competencia se pueden aplicar con facilidad todos los años, lo mismo que las evaluaciones 360 grados o las autoevaluaciones. Este es el programa, la propuesta de mínimos que lleva nuestro programa de neurocirugía basado en competencias: superar tercero y sexto unos exámenes teóricos, pasar 6 minices o discusiones basadas en caso en los primeros años, las escalas globales 2 veces por año por lo menos, evaluar 3 como mínimo informes al azar de los residentes y presentar 6 comunicaciones y publicar los trabajos a lo largo de la residencia y complementar los mini-pads. Los mínimos de evaluación del staff docente y del programa, que es obligado detallar, requieren puntuaciones otorgadas por el residente de manera individual, cada residente, a cada uno de los miembros del staff docente, y también sobre el funcionamiento del programa, por lo menos una vez por año. Y las valoraciones sobre el funcionamiento del programa establecidas por residentes con el tutor, por residentes solos y por residentes con el director del programa. Es muy interesante ver cómo las opiniones de los residentes cambian un poco. Para completar esta presentación quiero contarles cuál es la situación de este intento en Estados Unidos, que empieza nada menos por la poderosísima agencia ACME, que controla toda la enseñanza del posgrado y también indirectamente del pregrado, y que en 1999 introduce los 6 dominios competenciales de los que hemos hablado, que en el 2009 ya empieza a estructurar el sistema de acreditación de los programas, exigiendo estructurarlos sobre competencias, incrementando la cantidad y calidad de la enseñanza formal. Esta agencia es la que, han oído el famoso tema de la regulación del horario laboral del residente, que no puede pasar de 80 horas, tiene que estar descansado para estudiar y tener la mente clara. La regulación del horario del residente, con consecuencias muy dignas de analizar y muy controvertidas, y promueve, esto es crítico, la evaluación y feedback sistemáticos de los residentes, y establece lo que llaman milestones, una serie de piedras angulares del desarrollo del aprendizaje del residente a lo largo de la trayectoria docente.
en julio del año pasado introduce lo que llaman Next Accreditation System para medir la implementación de este sistema y exige ya la recogida de datos después de llegar a un acuerdo en 7 especialidades, que fueron medicina interna, emergencias, neurocirugía, pediatría, ortopedia y traumatología, radiología y urología. Y este año, en julio, dentro de un mes, y poco más de un mes, obliga al registro de las milestones definidas como los logros basados en el desarrollo progresivo y relacionados específicamente con la especialidad que los residentes deben de mostrar que han alcanzado en los intervalos de progreso por la residencia determinados a priori. Aquí tienen un esquema de la publicación del New England, perdón, no sale 4 milestones generales en el sistema de acreditación. Aquí yo he señalado, por ejemplo, los jalones o las piedras miliares de esta competencia, que va desde describe solamente los conceptos básicos de la epidemiología, la bioestadística y el razonamiento clínico, a, independientemente, es capaz de enseñar y evaluar la medicina basada en la evidencia, técnicas y capacidades. Entonces, este sistema obliga a enviar los datos del alcance de los jalones del aprendizaje cada 6 meses a partir de ya en estas especialidades, y exige pues, que se aplique una confluencia entre la continuidad del aprendizaje y la continuidad de la evaluación. Aquí tenía algo que, bueno, las EPAs. ¿Qué son las EPAs? La ACME preconiza aplicar este concepto de actividad profesional delimitada de una especialidad en las diferentes unidades competenciales con las llamadas milestone o jalones de rendimiento. Los expertos recomiendan utilizar las EPAs en todas las especialidades. Muchas ya las han definido y otras están en fase de definición, por ejemplo, la pediatría. La cuestión, que ahora vamos a ver para acabar qué son las EPAs, es que la aplicación de estos criterios implica la formación de los supervisores clínicos de una manera decidida. ¿Por qué surge este problema? Porque en el posgrado, lo mismo que en el profesional autónomo, las subcompetencias, muchos educacionalistas dicen que son ladrillos cuya posición no necesariamente equivale al edificio llamado o constructo llamado competencia. Entonces es necesario combinar la evaluación multifocal de la competencia, tal como hemos descrito, con esos instrumentos, con juicios holísticos del supervisor clínico dedicado, que trabaja y convive con el residente. ¿De qué estamos hablando aquí? Del modelo de aprendizaje clásico, convencional, pero combinado con este otro. Para la captación del constructo competencias es inevitable observar al residente para poder emitir ese juicio holístico. Sin embargo, este juicio no debe ser subjetivo, debe ser estructurado, basándose en unidades de actividad y niveles de competencia. Para lograr esta medición se definen apartados de actividad de una especialidad, por ejemplo, ginecología, que fue la primera. Pero este sistema se fundó en Holanda y estaba de la mano de los ginecólogos. Se objetiva que el residente llegue a dominarlos en la medida en que progresa hasta llegar a un nivel de proficiencia, de pericia, que se considera adecuado para darle el título de especialista. ¿Cómo definen las EPAs y los extras? La actividad a ejecutar en cada especialidad se separa en actividades profesionales adjudicadas al residente. O sea, se da confianza de que esa actividad profesional es capaz de desempeñarla. Cuando el residente alcanza un determinado nivel de pericia, ejecutando una de estas actividades, recibe el reconocimiento de esa capacitación por el supervisor docente, que le otorga lo que se llama el STAR, una declaración de que se le otorga esa responsabilidad. Entonces, el supervisor comprueba si el residente es capaz de ejecutar las EPAs en diferentes circunstancias, de día, de noche, cuando está tranquilo, cuando sale de guardia, cuando está estresado, cuando está bien, y en diferentes contextos clínicos. Y entonces le otorga
ese reconocimiento de la capacitación de la tarea. Esta estrategia combina pues, el modelo competencial de programa basado en competencias o modelo de aprendizaje del siglo XXI con el modelo tradicional de aprendizaje clásico. Pero como dije antes, la aplicación requiere un profesorado, unos supervisores preparados. ¿Cómo trasladar las competencias y convertirlas en EPAs? ¿Cómo verificar que la adquisición de las EPAs se ha producido para dar los reconocimientos? El paso 1 es estructurar los contenidos de las especialidades en forma de temas o soportes, con una base anatómica, sintomática, clínica, etc. El segundo paso es decidir qué aspectos de cada tema requieren instrucción, guía y evaluación. Aquí surge el concepto de EPA definida como una tarea real e importante en la práctica diaria. Por ejemplo, atender un parto no complicado es una EPA de ginecología. La agrupación de estas tareas forma el núcleo de la formación de esa especialidad. Se diseñan 2-5 EPAs por tema. Se siguen los temas, se delimitan las EPAs. Por ejemplo, ahí ginecología tiene alrededor de 60 y pediatría alrededor de 80. Se usa un portafolio para acoplar las EPAs, reflejar los STARS. Y entonces, lo que se hace es que el programa reconoce 5 niveles de pericia o proficiencia. Tiene conocimiento, puede actuar bajo supervisión completa, estrecha, puede actuar bajo una supervisión más relajada o puede actuar de manera independiente. Este nivel 4 refleja el nivel de reconocimiento de que ese residente es capaz de hacer esa actividad y entonces se le otorga el reconocimiento de responsabilidad. El nivel 5 es superior, puede actuar como supervisor y enseñar esa EPA. Aquí tienen, y de a cabo, las EPAs, algunas de las EPAs de la especialidad de ginecología en relación con el año de formación. Como ven, el nivel de proficiencia, en el año último de formación de los ginecólogos no hay ninguna que tenga menos de 4, porque el nivel 4 es el nivel en el cual se le otorga el STAR. Y ya, esta es la última diapositiva, decir que estas EPAs se pueden relacionar con las competencias mayores, pero esto es un ejercicio más académico que útil. Las EPAs son el foco de la evaluación y en realidad no es necesario hacer una evaluación global de las competencias con este sistema. Entonces, las conclusiones de esta presentación son que el modelo clásico de aprendizaje introducido con el sacerdocio, ¿no?, que yo mismo viví cuando me formé, residente que está todo el día en el hospital, que no distingue salir de guardia, de entrar de guardia, de estar de guardia, sí está afectado de una manera muy seria por la nueva manera de hacer la medicina, lo cual es bueno, la medicina se hace de otra manera, y erosionado por aspectos como la fragmentación de la asistencia, la deconstrucción de los grandes servicios, las regulaciones horarias del residente, que han demostrado que el residente no aprende más y no se forma mejor, teniendo mucho más descanso, ¿no es así? La disrupción dramática de la relación del supervisor docente con el residente, porque se fragmenta, la medicina por turnos hace que ya no sea como era. Entonces, paradójicamente, la estructuración de los objetivos del aprendizaje y la evaluación parecen ahora más necesarias que en el pasado. Entonces, hemos dicho que la sociedad civil exige demostrar cada vez con más insistencia que el residente, el estudiante, el profesional es fiable, es competente. Entonces, el currículum basado en competencias define de entrada qué tipo de médico o especialista se quiere formar y utiliza para ello los mapas de competencias de los que hemos hablado. La connotación fundamental o fuerza propulsora de estos programas es la evaluación objetiva estructurada, con el recurso de la triangulación. La evaluación de las competencias del posgrado debe implicar al supervisor clínico, es imprescindible, que aporta juicios holísticos con una perspectiva longitudinal. Y la combinación de estos dos modelos pues es lo ideal. Y la ACNE y los holandeses y todo el mundo que se adhiere a estos sistemas preconizan combinar el sistema de EPAs y de reconocimientos del dominio de esas EPAs con los jalones de progreso en el aprendizaje del residente que define la sociedad americana. A mencionar
el irregular alumbramiento del proyecto de troncalidad en España, que a mí me hace temer que a la postre sigamos con el modelo clásico de aprendizaje, pero maquillado, como ocurre con muchas cosas en nuestro país, para adaptar la actual limitación del proceso asistencial docente a las nuevas corrientes que acabamos de escribir. Muchas gracias. Si quieren, hablamos de este. Nosotros, los neurocirujanos, no somos ingenuos. Hemos hecho un programa pues, como el que se preconiza en Mississippi o en Wisconsin, y sabemos que esto rechina incluso en el propio cuerpo de neurocirujanos españoles. Es decir, nosotros nos han dicho, ¿cómo vamos a hacer esto, Ramiro? Bueno, sí, pasar unos exámenes teóricos a los residentes, vale, de acuerdo. Entonces, el problema en España es que no hay ninguna agencia equivalente al ACME que sostenga la propuesta de introducción de estos programas. Saben ustedes que el proyecto Troncalidad es un proyecto basado en competencias, define unos años troncales, todo eso es muy discutible y deja al albedrío de las sociedades elaborar el periodo específico. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Entonces, la gente, tus propios colegas de la especialidad, dicen, esto solo se puede hacer en América, es algo. Solo se puede hacer en América, no señor, ¿por qué se puede hacer? Nosotros no podemos pasar 2 tests a lo largo de la residencia, sea con Script Concordance o con el Matching Question o con Multichoice, a nuestros residentes. Es una dejación y una negligencia grave, no examinar a los residentes ni siquiera en el plano teórico. ¿Aplicamos alguna prueba estructurada para objetivar con un sistema u otro cómo progresa el residente, su nivel de competencia en una serie de competencias especificadas o su competencia? No. ¿Cómo hacemos la evaluación? Con juicios indirectos, demorados, a veces por referencia. ¿Qué tal este residente? Bueno. Por otra parte, hay que reconocer que si tú trabajas en un servicio, sabes perfectamente cómo funcionan tus residentes. Esa es otra crítica que se hace a estos programas. Pero si esto es lo de toda la vida, yo sé cómo es. Este residente es muy bueno, este residente es muy malo. Resulta que cuando lo mides, pues no es exactamente así. Y más en estos tiempos, en los que la relación, no sé qué opinará Gregorio, Cañizo, Rafa, la relación del supervisor docente, porque yo tenía, no me pongo como modelo, yo no salía del hospital, yo convivía con mis residentes. Ahora, la imagen de mi servicio es otra cosa. La gente tiene turnos, está hostigada por el sistema, cumple el horario, sale de guardia, no le pagan la guardia, no le pagan las... En fin, no vamos a hablar de los problemas que llevan a la fragmentación de la relación del residente con los supervisores clínicos. Es más fragmentaria. La medicina se hace por turnos. La regulación horaria, los residentes piden sus derechos, no cabe duda. Es bueno estar descansado, estar fresco para aprender. Aunque muchos estudios hechos en Estados Unidos demuestran que eso no ha beneficiado el aprendizaje del residente, paradójicamente. Pero ¿qué residente está hoy dispuesto a ser un sacerdote que no se casa? Porque sabéis que en el John Hopkins no te dejaban salir, ni te dejaban casarte cuando William Haster introdujo el sistema de residencia. Todo eso ha cambiado. Entonces, yo he dicho en una diapo que evaluar la competencia es más necesario que nunca. Entonces, la situación es la que es. Yo soy muy escéptico y no voy a hacer ningún esfuerzo más a nivel personal, voy aquí a contar mi vida, por luchar contra una administración que es indiferente a los esfuerzos de las especialidades, que hay alegaciones y más que alegaciones, y todavía no sabemos cuántos años de formación específica va a tener la neurocirugía. Lo que sí sabemos es que nuestros residentes van a perder el tiempo durante 2 años haciendo cirugía ginecológica y otras cirugías, y adquiriendo competencias que en parte se adquieren en el pregrado, si el pregrado es bueno. Y en parte o completamente se adquieren durante el periodo específico. Y hablo de competencias transversales y de competencias del tronco quirúrgico. No hace falta estar 2 años rotando en el residente de neurocirugía aprendiendo cosas de otorrino y cosas... Bueno, el otorrino todavía es afín, por ejemplo, a la neurocirugía, pero no lo es para un ginecólogo o para un otorrino aprender ginecología. Entonces, es un despilfarro de tiempo a costa del periodo específico. En una palabra, mi opinión es un disparate. Y nos tememos lo peor. Y la sensación de impotencia es muy importante. Bueno, yo he hablado. Hay comentarios a este tema, que ya veremos por dónde sale el sol.
¿Cómo lo veis en neumología? Que siempre, junto con los nefrólogos, sois de los clínicos más serios y más sistemáticos. Habéis tenido un congreso, ¿habéis hablado de este tema? Hemos hablado del tema de la troncalidad, sí. Se nos ha dicho desde el Ministerio, que fue el representante que lo lleva, no recuerdo el nombre, pero vamos, que ya está... ya está, prácticamente en prensa, o sea que es inminente la publicación de la troncalidad. A la pregunta, como todo el mundo, que si se prolongaría un año la especialidad, dado que, por ejemplo, nosotros tenemos año y medio y 2 años y medio, año y medio de genérica y 2 años y medio de específica actualmente. Pues dijo que eso no era parte de su incumbencia, que eso habría que plantearlo, que cada Comisión Nacional de Especialidad tiene que justificar que se necesitan por las competencias que se tengan que obtener, pero que en principio podría ser. Por ejemplo, SEPAR está constituida por neumología y cirugía torácica, y cirugía torácica en Europa es un año más que en España. De manera que un cirujano que lo preguntó y dijo que automáticamente cirugía torácica va a ser un año más ya, para homogenizar con Europa. Y en neumología lo dejó abierto, bastante abierto, o sea, como diciendo que no era competencia suya, pero que si se justificaba podría ser. Desde luego nuestra opinión es la misma. En 2 años cada vez la medicina es más compleja, hay que aprender más cosas, y si en 2 años y medio ya están ajustados, si lo dejamos en 2 años es imposible. De manera que si no se aumenta un año más, pues se perderán competencias, seguro. O el neumólogo que se formaba ya no se formará bien. Un aspecto que es pero la troncalidad se implanta, son 2 años. Efectivamente, son 2 años. Bueno, una de las cosas que llama la atención en el proyecto de troncalidad es que nadie dice cómo se va a formar el tutor, ni cómo se le va a pagar. Si tutor, pero ¿cómo se va a formar el tutor? Es absolutamente crítico estos sistemas. Si tú no garantizas que la evaluación va a ser rigurosa y adecuada, es mejor que no los implementes. Por eso yo hablo de maquillaje al final. Puede ocurrir que aquí nos quedemos en un maquillaje del modelo clásico, sin más, porque salvo en el País Vasco, donde creo que han empezado a pagar a los tutores, nadie habla del reconocimiento tutor. La enseñanza es cara y hay que pagarla, y hay que formar a los tutores, y hay que formar al Estado del servicio en este asunto, y después hay que pagarlos, no hay que usurarles por todo un duro por cada lado. Hoy no te pago las pegadas, hoy no te pago la salida, hoy no te pago. Esto es como una contracorriente respecto al desideratum de reformar los programas de residencia. Bueno, yo quiero decir otra vez la misma idea que dije antes, ¿no? Que claro, que la literatura anglosajona pues nos dice unas cosas y luego nosotros tenemos una realidad. Quiero decir, por ejemplo, que yo no hace ni 2 semanas dije la dirección porque nuestros tutores tenían un cubículo muy pequeño en la antigua urgencias de endoscopia. Esta antigua urgencia de endoscopia que está en la planta baja, que sabéis que con la apertura de un nuevo edificio pues han ido eliminando todo lo que hay ahí, la eliminan. Entonces pregunté que dónde colocaba a los tutores y me dijo la dirección que dónde los iba a colocar, donde toda la vida, en ningún sitio. Esta es la conversación de la dirección. Los tutores de mi servicio desde hace pues como un año que cambiaron, tienen un viernes al mes para cuestiones de tutoría, para trabajar con los residentes, para esto. Está cuestionado por la dirección que por qué tienen un día libre los tutores para esto. Es decir, este es la gente que nos dirige, es decir, no valora estas cosas. Entonces, pues esta es realmente, desgraciadamente, la situación que tenemos. Otra reflexión que quiero hacer es, en realidad, todo este sistema de valoración de los residentes, si serviría para algo. Porque luego, a la hora de encontrar un puesto de trabajo, en este momento no se valora. Se valora si ha realizado la residencia y se valora más, a lo mejor, el hospital donde se ha realizado, pero en realidad lo que más se valora es la endogamia. Es decir, prácticamente los residentes o encuentran un puesto de trabajo en el propio sitio donde se han formado o van pues de un puesto de trabajo a otro hasta que finalmente pues a lo mejor encuentran una ubicación donde van a quedarse prácticamente toda su vida laboral. Es decir, no hay tampoco un mercado de trabajo que sirva para competir, que sirva para que los residentes tengan dinamismo, puedan ir cambiando de posición, puedan promocionarse. O sea, realmente el panorama es el que es, ¿no? Lo cual no invalida
que yo creo que, como has dicho una frase, me ha gustado mucho, que la evaluación siempre mejora la enseñanza. Es decir, que si el residente sabe que se le va a evaluar, probablemente pues saldría mejor formado, eso no cabe duda. En cualquier caso, ¿verdad? Sí, sí. En cualquier caso. Sí, muchas gracias. Es desalentador esto que cuenta Gregorio. Fíjense ustedes, o fijaros en qué adherencia tienen los responsables asistenciales a la implantación de una mejora en la docencia de los residentes. Es como si fuera una indiferencia vergonzosa. Y hablo de una manera general. Es decir, que no hablo de mi gerente, o sea, hablo en general de los gerentes. Tienen un criterio. No. Hay algo que es paradigmático. Para formar a los estudiantes residentes es muy importante para la medicina de un país. Y eso requiere una partida importante de todo el gasto sanitario. Esto te lo dicen. Es que, o si no, ¿qué es lo que tú quieres? Que salga el sol si sale con barba San Antonio y si no la elección. Es así. ¿Hay alguna pregunta? Es muy tarde y me imagino que estos comentarios son un poco desalentadores o frustrantes. Yo, Ramiro, lo primero para felicitarte, porque ha sido una jornada, para mí encantadora, además siempre aprendo muchísimo. Yo estaba pensando ahora que durante toda esta jornada estuvimos viendo la cantidad de vacíos que hay. Yo estaba pensando ahora en la distancia que siempre nos dicen que hay entre el laboratorio y la clínica, y la cabecera del enfermo, ¿no? Que dices tú, y es verdad, se gasta mucho dinero, se tiene una gran inversión en investigación, y después dices, pero en la práctica tenía que ser mucho más, pero no es, dices, es un negocio ruinoso, ¿no? Bueno, lo mismo estaba viendo ahora en educación. La distancia que hay desde la formación en nuestras facultades de los alumnos y después lo que son los residentes, el médico, pero después de la formación de residentes a los especialistas. Tú acabas la residencia aquí, ¿Perdón? que tú acabas aquí la residencia y te tienes que empezar a buscar la vida como adjunto, viendo a ver qué futuro escoges, qué camino tienes que elegir, por qué vías tienes que muchas veces autoformarte, porque yo veo que los cirujanos jóvenes realmente siguen autoformándose. ¿Para qué? Para llegar a un nivel que ellos ven, que es el nivel que ven cuando salen al extranjero, y entonces ahí encuentran ellos lo que es el ejemplo a seguir. Y son vacíos que bueno, las cubren pues personas como tú, que de manera personal, ¿entiendes?, se vuelcan en un problema e intentan resolverlo. Por eso yo en particular te estoy muy agradecido a ti y a personas como tú. Hombre, lo que se trata aquí es de transmitir la información, como dice Gregorio, el mundo anglosajón. No es que debamos mirarnos en ese espejo, pero sí es gente que le preocupa, el problema le preocupó siempre. Da bandazos, trae el error, como siempre. Ocurre con cualquier conocimiento, ocurre en la historia de la humanidad. Entonces debemos fijarnos en ellos. De alguna manera, y muchas veces tratar de imitarlos. A mí me sorprende por qué la reforma de la residencia de cirugía, hablo de cirugía, en Estados Unidos, no digo que haya que calcarla, ¿por qué no la hemos calcado? Es la antítesis del sistema de troncalidad, y lo que hacen es, todas se van todas del tronco quirúrgico, la otorrino, la ginecología, la oftalmología, la neurocirugía, la urología, inmediatamente acceden al trayecto de especialidad. Y tienen competencias nucleares y transversales, claro, no a costa del periodo específico, por supuesto. ¿Por qué no se considera eso? ¿De dónde han sacado este modelo troncal? ¿De qué país? Yo conozco el tema, yo no sé de qué país. El Foundation Program inglés, que es un programa de 2 años, donde cogen al pregraduado, que ahí tiene 5 años, incluso 4 y medio, y le forman como médico general en cirugía, medicina, psiquiatría. Le hacen médico, allí está el House Office ¿por qué no hemos copiado o fusilado el Foundation Program, que es basado en competencias maravillosas? Pues no es como si no existiera el Foundation Program en inglés, con todos sus problemas. Hablaré un poco mañana de él. Entonces, ¿dónde se ha fijado parte de este programa de troncalidad? ¿Quiénes son los expertos que nadie identifica? Tú lees los programas de Foundation Program y una lista de todos los individuos de Gales, Irlanda, Inglaterra y Escocia, que han participado, tienen nombre. Cuando vas a la literatura docente los identificas. Mira, aquí está Harden,
fulanito, coño. ¿Sabes quiénes son? ¿Por qué? Porque responden. Una cosa es, tienen responsabilidad sobre lo que han hecho. Porque les va a pedir, eso de la accountability, la sociedad civil, les va a pedir, por ejemplo, tiene problemas el Foundation Program. Hay rechina a los residentes, mañana hablaremos de eso. Pero está justificado, claro, si no miras nada no tienes ningún problema, lo que hacemos, no medimos nada y está. Por ejemplo, las facultades de medicina. Mañana veremos cómo los americanos, para seleccionar a sus residentes, cómo analizan, cómo dan las notas en las escuelas americanas y canadienses, cómo dan las notas en Inglaterra, el guirigay de las notas, pero coño, lo miden y quieren mejorarlo. Nosotros sabemos cómo dan las notas en Murcia o en Cádiz. ¿Alguien, la Conferencia Nacional de Decanos o alguien ha hecho esa encuesta? Que es elemental. No sabemos casi nada. Sabemos lo que hacemos en nuestra facultad. Y si conoces a uno de Alcalá, te cuenta, pues en Alcalá hacemos esto. Ay, en la Rey Juan Carlos. Pero ¿dónde está la base de datos para empezar a organizar? Pues lo mismo pasa con las residencias. En fin, no hay más cera que la que arde. Yo mañana no es que quiera adherirles a esta jornada. Mañana hay un tema que a mí me interesa muchísimo, que es el proceso de selección de los residentes. Mañana hablaré de nuestro MIR y de cómo preocupa esto, lo difícil que es, y no hay ningún criterio definitivo para seleccionar de la mejor manera. Nadie sabe cuál es, pero claro, hay unas muchísimo mejores que otras. Desde luego, lo que no se puede es decir que el MIR es bueno. Es bueno el sistema de residencia, pero no el examen MIR. El examen MIR es un despropósito, aparte de que está mal hecho. Es pobre y no sirve. Yo mañana les invito está mal que lo diga yo porque la doy yo. Les va a gustar cómo dan al coco los ingleses, porque hablo un poco también de la selección en toda Europa, ¿no? Los países europeos en que quieren y tal. Y es un tema muy, muy importante, claro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo quiero un tema que es muy polémico. Los residentes y el del servicio ya lo conocen. Hace más de un año presentamos un programa de residencia en neurocirugía a las autoridades del Ministerio que nos lo pidieron. Y como ocurre en este país, todavía no hemos obtenido ninguna respuesta. No va bien. No hemos obtenido ninguna respuesta. Estamos con la troncalidad, todos ustedes saben lo que pasa con la troncalidad. Estamos ahí en un stand-by, en una espera indefinida. El tema del programa de residencia basado en competencias es un tema muy importante. En esta charla voy a considerar las razones para implantar un nuevo programa de residencia, concretamente basado en competencias, frente al modelo clásico de apprenticeship, C1, D1, Teach One, ¿no? Que está en crisis por diferentes motivos. Hablaré del diseño del programa basado en competencias y de la evaluación del residente, del staff docente y del programa, que es crítico. Estos programas se basan sobre todo, o tienen su núcleo fundamental precisamente en la evaluación, es lo que les diferencia de los programas convencionales, o que hemos utilizado hasta ahora, basados en proceso. ¿Por qué se implantan nuevos programas de residencia en los países más desarrollados desde el punto de vista docente, Estados Unidos y otros? Por las exigencias de fiabilidad, esa palabra inglesa, accountability, responsabilidad, fiabilidad y eficiencia del profesional en el siglo XXI. Esa exigencia hace el público, la sociedad civil. Y está claro que hay que superar la estrategia del modelo de aprendizaje clásico, desde que se introdujo la residencia como sistema de aprendizaje en el Johns Hopkins hace más de un siglo. Esta fiabilidad hace que agencias y boards diferentes, la Accreditation Council for Graduate Medical Education, los canadienses, el board inglés, exigen que el nivel de competencia que vaya a tener el residente quede perfectamente predefinido en los programas y que la adquisición de esas competencias tiene que ser medida. Entonces, la evaluación del residente es la base de este tipo de programas.
Las estrategias de diseño e implantación de estos programas, los puntos más importantes son la participación inexcusable de todos los agentes implicados. El proyecto de la troncalidad, yo realmente no sé, a pesar de haber meditado mucho y leído sobre el tema y perseguido el tema, no sé bien quién lo ha hecho, el proyecto de troncalidad español. Dice que lo han hecho unos expertos, pero no resultan identificables ni en el propio programa ni en ningún otro sitio. Entonces, tiene que participar la administración, tienen que ser los ministerios, los empleadores, las sociedades científicas. Nosotros, la Sociedad de Neurocirugía, no hemos participado más que para presentar unas alegaciones que no han sido respondidas. Y que debe ser usado como la competencia debe ser usada como la habilidad para hacer algo con éxito y que debe ser observable y por lo tanto mensurable. Y estos expertos definen los currículos basados en competencias como un proceso de diseño e implementación en medición y evaluación de un programa basado en competencias, en resultados, y que utiliza un mapa estructurado. Estos mismos expertos nos recalcan estos puntos de que estos programas realmente cambian todos los niveles del entrenamiento, de que en la base de estos programas está que el residente, el aprendiz debe de aplicar su conocimiento al paciente de una manera competente, de que la evaluación es la base, la piedra angular del programa, de que el feedback frecuente es esencial y de que el desarrollo de los supervisores clínicos la formación de los evaluadores clínicos es crítica, como veremos al final. Los mapas de competencias. Las competencias deben ser especificadas en mapas de dominios competenciales. Competencias nucleares que se dividen en otros más detallados, competencias parcelares o subcompetencias. Aquí tienen diferentes agencias, esta es la americana, esta es la canadiense, esta es el General Medical Council. Ven que prácticamente las competencias mayores son más o menos, tienen diferente nombre, pero son las mismas. Conocimiento, comunicación, cuidado del paciente, deben participar sobre todo los residentes y algún que otro agente. La implantación de estos programas debe ser flexible, como veremos después cuando hablemos de la ACME y el intento en Estados Unidos de implantar estos programas, que está muy avanzado. No se puede intentar implantarlo de la noche a la mañana, sino que toma una serie de años para que la adherencia sea adecuada. Hay que aceptar que hay una variabilidad en el ritmo y grado de implementación. Hay que definir los métodos de instrucción de manera precisa y la evaluación objetiva estructurada que vamos a aplicar. Y definir también los criterios de evaluación del staff docente y del propio programa. Ustedes saben que en los programas por proceso que hemos utilizado no evaluamos ni al staff ni al programa. Los pasos para el diseño del programa son los que ven aquí. Definir el tipo de residente, en este caso los de estudiantes, siendo especialista, propósito global del programa, de acuerdo con unos estándares que pueden ser los de la World Federation o diferentes agencias, determinar los objetivos de aprendizaje, esto es el mapa de competencias, las experiencias educativas, los métodos de enseñanza-aprendizaje, las estrategias de retroalimentación y después la evaluación del residente y la evaluación del programa, identificando los destinatarios de esa evaluación, los métodos de evaluación y cómo los resultados deben influir en el programa, decididamente, no quedarse ahí muertos. Pongo esta diapositiva, no se asusten, no la vamos a ver entera, porque refleja los pasos que recomienda y que por supuesto no han sido seguidos en la evaluación del programa de troncalidad en el Training Board para la educación del posgrado en Inglaterra. Todos los implicados deben estar todos los interesados deben estar implicados. Tenemos que decidir quién está de acuerdo y quiénes decidieron que es así. Debemos definir los contenidos del aprendizaje, la secuencia de aprendizaje, las competencias, los intended outcomes, ¿verdad? ¿Qué debe saber, entender, describir, reconocer y ser capaz de ejecutar el residente? Debemos de definir el modelo de aprendizaje que es basado en la experiencia clínica. Mañana hablaremos de este paradigma. Y las experiencias de aprendizaje, el abordaje holístico, el abordaje en el contexto clínico.
debemos definir cómo vamos a supervisar y administrar feedback, ya que estos dos elementos son los que influencian más el aprendizaje de los residentes. Y finalmente, repitiendo un poco la diapositiva anterior, definir cómo vamos a implementar el currículo y cómo vamos a comprobar que la implementación está siendo adecuada. Y después definir la revisión del currículum. No sé si este chisme funciona, perdón. Sí. Y aplicar los resultados sobre el propio currículum. Dos nociones. El año pasado hablamos un poco del grupo Task Force de la enseñanza basada en competencias. Este es el grupo de expertos internacionalmente reconocido que lidera todo este asunto, que define la competencia como una habilidad del profesional médico observable que integra múltiples componentes como el conocimiento, las habilidades, los valores y las actitudes. Se define que es una cualidad personal, no es una acción,